Vamos a continuar con nuestro estudio número 3. Me parece que no voy a terminar hoy tampoco. Me parece que voy a continuar con el 4. Es que hablar de las mujeres, mis hermanos, de verdad, es extenso, ¿sí? Y más cuando es de parte de Dios, ¿sí? Porque hablar de las mujeres cuando no es de parte de Dios, pues no salen de lo mismo, ¿verdad? Los hombres. Pero cuando es de parte de Dios, es extenso y es importante aprender lo que Dios quiere que aprendan las mujeres y aprender nosotros como hombres cómo es que Dios está enseñando a las mujeres. Y vamos a estar con el estudio número 3, que es Ordenando la Iglesia de Cristo, parte 3. Es el estudio número 10 de la carta Primera a Timoteo, en lo cual vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15. Seguimos con esos mismos versículos porque no hemos salido de ese estudio. Así que no vamos a pasar al versículo 16, porque no hay versículo 16, ¿verdad? Pero no vamos a pasar al siguiente capítulo hasta que terminemos este estudio, que es el número 3 de Primera de Timoteo. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, estos son los versículos que hemos estado estudiando en los dos estudios anteriores. Vimos la parte primera, que fue acerca del hombre, la parte segunda, que vimos acerca de la vestimenta. Espero ya haya quedado bien claro lo que es la vestimenta de la mujer, ¿sí? Cómo se debe de vestir, y también el hombre, porque no nada más la mujer tiene que cambiar en su manera de vestir, sino también el hombre. Entonces vimos que el propósito de la carta era que se pusiera orden en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de poner un orden en la iglesia? Para poder entonces iniciar con poner obispos. El siguiente capítulo habla de los obispos, cómo deben de ser los obispos. Pero si no había orden con las ovejas, con los congregantes, pues iba a ser más difícil también que se pusiera un obispo si no había un orden, ¿sí? Entonces, si estuvimos viendo a los hombres levantar manos santas sin ira ni contienda, ¿sí? Pero hoy vamos a continuar, ya hablamos de los hombres, hoy vamos a continuar con las mujeres. Y quiero volver a recordar que esta enseñanza es únicamente para las mujeres que pertenecen a la iglesia de Cristo, ¿sí? O sea, las hijas de Dios, las nacidas de nuevo, la iglesia de Cristo. Las que no son iglesia de Cristo, para ellas es locura, ¿sí? Para las que no son iglesia de Cristo, probablemente van a empezar a hacer algunos cambios, pero si no son iglesia de Cristo, van a volver a sus mismas vestiduras, a sus vestiduras viles, ¿sí? Así que quede bien claro esto, para que no vayan a decir: ay, no, es que en esa iglesia, en esa congregación, exigen que la gente cambie. No, ni siquiera exigimos. Estamos hablando lo que Dios pide para la mujer cristiana, para la hija de Dios, para la nacida de nuevo, para la que es iglesia de Cristo, la cual está siendo ¿qué? Ataviada. Amén. Bien, así que voy a hablar un poquito para que no perdamos el hilo de la enseñanza anterior,
y para poder continuar con lo demás. Voy a iniciar desde el 9, donde dice: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya quedó bien claro que no está hablando de no usar aretes, no está hablando de no usar collares, nada de eso está hablando aquí Pablo, sino está hablando que no sea ostentoso, que no atraiga, que no llame la atención, que no desvíe la mirada del hombre e incluso de la misma mujer. Porque muchas mujeres desvían la mirada, ¿sí?, de la otra mujer que viene vestida de esa manera. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Sí? Recordemos que una parte de la hermenéutica es que nos enseña también a ver la cultura de ese tiempo, ¿sí? Tenemos que aprender la cultura de ese tiempo. Y recordemos que había mucha gente que estaba llegando, ¿sí?, a Cristo siendo gente mundana, y en Éfeso había mucha ostentosidad. Había muchas sacerdotisas, había mucho desorden, igual que en Corinto, igual que en Zacatecas, igual que en México, igual que en todos lados, había mucho desorden. Entonces por eso tenía que haber un orden. Y por eso es que la carta a Timoteo sigue siendo actual. Porque no nada más podemos decir, ay, pues era ya en Éfeso, era en esa época. No, también en esta época sigue siendo lo mismo, ¿sí? Así que Pablo estaba aclarando, ¿sí? Las mujeres atavíense. O sea, la mujer se debe de arreglar, la mujer se debe de vestir decorosamente, pero que no exceda, sin excentridades. Excentridades sí se dice así, ¿verdad? Bueno, que no caigan en lo excéntrico. Bien. Excentricidades, perdón, el COVID. Ataviarse, vimos también que viene de la palabra cosmeo, del cosmo, del cosmético, ¿sí? Que es poner en orden propio, decorar, adornar, arreglar, perdón, ¿sí? Vimos que es poner orden, ¿sí? Así como el cosmos está ordenado, es poner orden en la mujer, en la vestimenta de la mujer, que se vista decorosamente, correctamente, y que vaya corrigiendo las imperfecciones para que luzca la mujer, ¿sí? O sea, Dios no está en contra de que la mujer luzca, pero que luzca decentemente, ¿sí? La mujer de la iglesia de Cristo debe de seguir un orden de acuerdo a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Estoy dando un resumen, ¿sí? Para que no digan, ay, es que no me acuerdo. Vuelvan a escuchar el anterior estudio, ¿sí? Recordemos que habló la palabra, que se debe decorar, adornar y arreglar, ¿sí? Hablamos de que no debe de andar con cilicio, pero tampoco debe de vestirse como vendiendo su cuerpo, ni exhibiendo su cuerpo, ni exhibiendo sus vergüenzas. Todo eso ya lo vimos, ¿eh? Ya lo estudiamos en en la anterior predicación, ¿sí? Vimos que la mujer de la iglesia de Cristo debe ataviarse con ropa decorosa, con pudor. Hablamos de ojos caídos, que era aidos, ¿sí? Ojos caídos, cohibición hacia los hombres, hacia Dios, y con reverencia, con decencia, sin provocación. Vimos también que ataviarse significa decorar, adornar, arreglar, embellecer, hermosear, acicalar, arreglar, aderezar, cuidar, componer, ataviar, engalanar, emperifollar, ornamentar, peinarse, pulir, tachonar. No sé quién buscó esa palabra, yo creo que ninguno de ustedes. Tachonar significa las estrellas, así. Por eso no sé si conocen algunos, bueno, aquí en Zacatecas se oyen mucho los tachones de fútbol, ¿sí? Allá en Estados Unidos, ándale. En Puebla, en México, se llaman tacos. No sé por qué les llaman tacos, ¿sí? Pero así les llaman. Y aquí les llaman tachones. Y es porque traen esos puntitos, ¿sí? En los tenis abajo, ¿sí? Están tachonados, por eso se llaman tachones, las suelas. La parte de abajo, no es toda, ¿verdad? Toda la suela, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a eso, a ataviar tanto el hombre como la mujer sin caer, hablábamos en lo ridículo o en parecer ya como payasos, ¿sí?
¿Qué parezco, payaso, Cepillín? ¿Sí? Entonces tenemos que ver eso. También hablamos que la mujer, ¿sí?, se va a adornar, se va a decorar, se va a adornar, a arreglar, como corresponde a las mujeres que profesan piedad, ¿sí? O sea, ¿cómo es que me voy a cambiar de vestimenta? ¿Cómo es que voy a cambiar de vestimenta yo recién convertida? Porque estoy profesando piedad. Amén. Porque si yo soy hija de Dios, ya el mismo Espíritu de Dios es el que me redarguye y el que me hace cambiar de vestimenta. Yo hace unos días le decía yo a mi esposa, estábamos haciendo cambios de guardarropa, algunas cosas que teníamos ahí, y salieron unas camisetas normales. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a agarrarla para trapos de limpieza. No, porque ya no me siento a gusto con ese tipo de camisetas. Y ahora ya uso camisetas más arriba, ¿sí? Y las otras son más abajo. Y le digo, ya me siento desnudo, me siento mal. Y nadie me dijo que las cambiara yo. Simplemente es el mismo Espíritu de Dios el que me va llevando a cambiar mi vestimenta. Y es lo mismo la mujer. Profesa piedad, va a ir cambiando, va a ir transformándose en su vestimenta, tanto hombre como mujer. No profesa piedad, está cambiando su vestimenta porque lo dice la iglesia, porque lo dice el pastor, porque peleo con la hermana, porque peleo con el pastor, porque peleo con el marido o con la esposa, porque la esposa ya viste ese pantalón, te queda bien pegado, ok, lo voy a cambiar. No es porque yo quiero cambiarlo, ¿sí? Sino porque hay alguien que me está exigiendo que yo cambie. Mas, sin embargo, la mujer que profesa piedad va cambiando su manera de vestir, su manera de comportarse, su manera de hablar, porque Dios es el que le está redarguyendo y lo está haciendo cambiar de manera de ser. No por la demás gente, sino porque estoy profesando piedad. ¿Sí? Y de esa manera, aunque yo no esté en la congregación, aunque yo no esté en medio de los hermanos, mi manera de vestir, mi manera de comportarme va a ser completamente diferente. ¿Sí? Por ahí escuché una persona que dijo, ya estoy en otra congregación donde yo no me siento oprimida y hay más libertad. Entonces te sentías oprimida y no sentías libertad en la congregación, no en Cristo. ¿Sí? Y el que está en Cristo, mis hermanos, no voy a predicar el versículo nueva criatura, es el que está en Cristo, ¿sí? Va a ir cambiando, y si va a ir a un lugar donde es permitido supuestamente, de todos modos, el Espíritu de Dios no le permite cambiar de vestimenta, ¿sí? Vamos a suponer que tú vas a un lugar donde se permite la minifalda, aunque tú veas que se permite la minifalda en esa congregación, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, no vas a usar minifalda. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo, mis hermanos. Que la verdadera mujer que profesa piedad se va a vestir como mujer que profesa piedad. Amén. Se va a vestir decentemente, independientemente en el lugar donde esté. ¿Sí? Si va a ir a la playa, ay, aquí sí se permite, es un campo nudista. No, pues yo no voy a entrar a ese campo nudista como número uno, ¿verdad? Y en caso de que voy a ir a la playa, ay, aquí sí puedo andar de bikini. No, no voy a andar de bikini. ¿Sí? Voy a traer mi pantalón cristiano hasta las rodillas, todo flojo, y que no va a poder entrar a nadar porque aquí sí, únicamente se exige el traje de baño o X tipo de vestimenta. ¿Saben qué? No voy a nadar el día de hoy. ¿Sí? O sea, el Hijo de Dios no vive de acuerdo a la gente, sino vive de acuerdo a Dios. ¿Sí? Entonces la mujer es lo que hace, la que profesa piedad, va a vestir y va a arreglarse, va a decorarse conforme a Dios, no conforme a la moda, ni conforme a lo que los hombres le permitan o no le permitan. Y es una vida completamente diferente, es una vida más en paz, más tranquila, ya no estás preocupándote de cómo quedar bien con los demás, sino buscas quedar bien con Dios, ¿sí? Así que esta vestimenta exterior es la que va a iniciarse a través del cambio interior.
Mientras no haya cambio interior, la vestimenta exterior es únicamente apariencia, pero no es verdad, ¿sí? Por eso es lo que sucede con mujeres que salen de Betel o salen de la sana doctrina, por no hablar de Betel, y empiezan a cambiar su vestimenta, porque no había habido un cambio de corazón, ¿sí? No hubo un cambio de corazón. Así que las que no son iglesia de Cristo al final van a regresar a sus vestiduras que tenían ahí guardadas, escondidas, no en el closet, sino en el corazón. Así es. ¿Sí? Ok. La mujer de la iglesia de Cristo tiene un papel muy importante, el cual es que debemos de ser ejemplo, o deben de ser ejemplo, mujeres para las mujeres del mundo. Así ¿Sí? es. Pero recuerda que aunque la mujer se vista de seda, mujer se queda. ¿Qué estoy dando a entender? Bueno, por ahí dicen mona, ¿verdad? Es aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aquí me estoy dando a entender que la vestimenta no cambia el corazón. ¿Sí? La vestimenta no cambia el corazón. Hablamos la vez pasada de que hay muchas mujeres que visten ordenadamente, decentemente, visten que parecen cristianas y resulta que no son cristianas, ¿sí? O sea, no es lo exterior, sino lo importante es lo interior. Que tu cambio no sea porque vivo en un lugar donde todos usan ese tipo de vestimenta, sino mi vestimenta cambió porque cambió primero mi corazón, ¿sí? O sea que la mujer que es la iglesia va más allá de su vestimenta, es más allá de su vestimenta. La mujer de la iglesia de Cristo debe de ser piadosa, con devoción a Cristo, vivir en santidad y haciendo buenas obras. Y recuerda, tu cambio de vestimenta va a venir después del cambio de corazón. Si tu vestimenta está cambiando antes de tu corazón, lo único que quieres es aparentar que eres cristiana, ¿sí? Pero si tu vestimenta viene después del cambio de corazón, tu vestimenta es aceptable y olor agradable a Dios, ¿sí? Así que pregúntate tú como mujer, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Cuando yo estoy cambiando de guardarropa, cuando yo me estoy vistiendo diferente, cuando me estoy maquillando diferente, ¿lo estoy haciendo porque Dios está haciendo una transformación en mí o porque me lo exigen en la iglesia? ¿Qué es lo que sucede dentro de ti? Antes de que te vistas, antes de que te arregles, piensa a quién quieres agradar. Al pastor, a la esposa, al esposo, a la esposa del pastor, a los hermanos en Cristo, o lo estás haciendo porque Dios te está transformando, ¿sí? Dios te está transformando. Bien, eso fue lo que vimos, y agregué un poquito más, en la parte número 2. Hoy vamos a iniciar con la parte número 3. Esto fue la introducción, mis hermanos, que fue casi media hora. Por eso les digo que no me va a alcanzar la parte 3 el día de hoy. Vamos al versículo 11. Creo que en ese nos quedamos, si no mal recuerdo. Dice la palabra de Dios, versículo 11 del capítulo 6 de Romanos. No es cierto, segundo de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Primera de Timoteo. Les digo que ya ando. Primera de Timoteo 2:11. Aquí lo tengo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y ahorita les pregunto, ¿qué entienden? Y todas van a levantar la mano, ¿verdad? No. ¿Sí? Hay dos palabras que para las mujeres en general les suenan descabelladas. ¿Sí? Descabelladas, tremendamente descabelladas. Silencio y sujeción. Decía un hermano, mi hermano Juve, decía, ¿qué hacen 9 hombres en una camioneta de Zacatecas a Colima? Porque fuimos a Colima a la reunión de varones. Y dice, nada, duermen y callados. Dice, ¿y qué hacen 2 mujeres en ese mismo viaje? No, pues se la pasan hablando y hablando y hablando, ¿sí? Porque de verdad, o sea, es imposible, ¿sí? O difícil más bien, no imposible, que la mujer guarde silencio durante tanto tiempo.
pero son para las mujeres difícil, descabelladas, la sujeción y el silencio. Pero yo quiero que antes de que vayamos a esas dos palabras de silencio y sujeción, vamos a ver que el versículo no dice que la mujer esté sujeta y guarde silencio o que esté sujeta y no hable. Si ustedes se dan cuenta, hay una palabra, creo que ya la habíamos visto la vez pasada, que está antes del silencio y de la sujeción. Aprender. Dice, la mujer aprenda en silencio. O sea, está dando a entender que la mujer no sabe algo y que primero tiene que aprender para después poder hablar. ¿Sí? No está diciendo la mujer guarde silencio siempre y cosas en la boca y nunca hable. Dice, aprenda en silencio, ¿sí? Esto quiere decir que no lo sabe, no sabe lo que va a aprender, ¿sí? Que no está acostumbrada, ¿sí? A guardar silencio cuando alguien le quiere enseñar. Por eso Pablo lo dice claramente, aprenda en silencio, con toda sujeción, ¿sí? Está hablándole a la mujer que hablaba, a la mujer que interrumpía, a la mujer que quería sentirse sábelo todo, a la mujer que no guardaba silencio, a la mujer que estaba acostumbrada a hacer las cosas a su manera. Y le dice, yo quiero, Timoteo, que le digas a la mujer que aprenda, ¿sí? En silencio. Aprenda en silencio. Yo no sé si a ti te tocó en la escuela, que cuando llegabas a la escuela la maestra entraba y todos, ¡ah! Un griterío estaban, hasta que decía la maestra, silencio, silencio, silencio. Y sale el Chavo del 8, ¿verdad? De verdad, mis hermanos, es lo que pide el maestro, que guarden silencio, que guarden silencio. En esa época y en la actualidad, más ahora con la liberación femenil, ya la mujer es difícil que aprenda en silencio. Es difícil. Y menos si es un hombre el que le quiere enseñar. Oye, hermana o esposa o hija, ay, ¿tú qué me vas a enseñar? Tú eres un machista, tú eres esto, tú eres aquello. O sea, luego, la mujer quiere agredir. No agradar, sino agredir, ¿sí? Entonces, la mujer no está acostumbrada. La mujer ha sido mala enseñanza. La mujer ha sido o está, entre comillas, lastimada por este mundo machista, ¿sí? Y por eso la mujer ya no quiere aprender y llega a la iglesia y quiere ejercer poder igual también. Quiere sentirse que ella sabe más que los demás. Tanto la mujer como el hombre traen una cultura totalmente contraria a la palabra de Dios. Llegamos al revés volteado. Y Dios empieza a querernos enderezar, a movernos a un mundo correcto. Y la mujer no quiere. También el hombre, pero hoy estamos hablando de la mujer, ¿sí? La mujer viene totalmente con una cultura contraria a la de Dios. Y es por eso que antes de hablar de silencio y sujeción, es necesario que la mujer aprenda, ¿sí? Porque ya después, más adelante, hay versículos, hay otros libros donde sí habla de la sujeción y del silencio de la mujer. Incluso en el versículo que sigue vamos a hablar del silencio, ¿sí? Y de la sujeción. Pero ahorita primero es aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a cómo y cómo debe de guardar silencio. Cómo y cuándo debe de guardar silencio. Cómo y cuándo y a quién debe sujetarse. Porque muchas veces la mujer la obligan a someterla, a sujetarla, ¿sí? Entonces la mujer tiene que aprender qué es sujetarse, qué es guardar silencio. Y uno de los problemas en la iglesia de Cristo, o en las congregaciones, por no decir la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no tiene error, ¿sí? Sino más bien uno de los problemas en las congregaciones es que si no se enseña el rol de cada uno,
se termina con excesos de los dos lados. Yo no sé si te ha pasado a ti ir a visitar congregaciones, ¿sí? Donde la mujer está sometida, en un total silencio. La mujer no puede enseñar, la mujer debe de guardar silencio, la mujer está sometida y cállate y ahí te sientas y te quedas callada y no puedes hablar y no puedes levantarte y no puedes compartir la palabra y que la mujer no debe de enseñar al varón. Necesitamos maestras de escuelita. No, es que la mujer no puede enseñar al varón, pero es que los niños son niños, pero son varones. ¿Sí? Espero me esté dando a entender, mis hermanos, que muchas veces los mismos pastores caen en contradicción cuando no enseñan correctamente. Voy a guardar silencio como mujer, entonces no puedo ser maestra de jóvenes, no puedo ser maestra de adolescentes, no puedo predicar el evangelio, porque tengo que guardar silencio. Eso diría la mujer. Entonces tiene que aprender cuándo y cómo debe de guardar silencio, ¿sí? O llega al otro extremo de la congregación, a donde dicen, la mujer es libre, la mujer tiene esa libertad, la mujer sí puede hablar, Dios nos dio libertad, todos somos iguales, no hay hombre, mujer, judío ni griego, y todos somos iguales, la mujer puede hacerlo. Y llegan al grado de escoger también pastoras, lo cual no hay pastoras. En la iglesia de Cristo no existen pastoras. Mi esposa no es pastora. Mi esposa es la esposa del pastor. ¿Sí? Imagínense, si yo soy panadero, ella es panadera. Si yo soy médico, ella es médico. Si yo soy ingeniero, ella es ingeniero. No. Es la esposa del doctor, la esposa del ingeniero, la esposa del panadero. Ella es la esposa del pastor. Ella no es pastora, es la hermana Vero. ¿Sí? Entonces esto es lo que pasa con las congregaciones donde llegan al grado de la libertad o el libertinaje espiritual, entre comillas, a donde ya la mujer puede ejercer dominio. No es cierto, mis hermanos. No. Le decía yo a mi esposa, si yo me muero y hay puras mujeres en la congregación y hay un solo hombre, tiene dos opciones el hombre. O se va o se levanta como pastor. Así nada más. Hay dos opciones. No puede habitar no puede estar en un lugar donde una mujer estuviera enseñando, en caso de que mi esposa le quedara. Pero yo veo, bueno, no voy a decir Gigi Ávila, ¿sí? Donde él muere y ella se quedó como pastora. Eso es incorrecto, eso no es correcto, eso no es bíblico. Ahí o se iban todos los hombres o se levantaba un hombre, pero ella no puede ejercer el dominio de pastora. ¿Sí? Entonces tienen que aprender todo eso la mujer. ¿Y por qué lo dijo Pablo? Porque estaba pasando eso. Recuerden que en ese tiempo había sacerdotisas, ¿sí? De la diosa Diana de los Efesios. Entonces llegaron las mujeres y querían ejercer poder, querían hablar, querían hacer las cosas a su manera. Y dijo Pablo, Timoteo, ve y arregla esto, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué es lo que va a aprender? Cómo debe de comportarse una mujer dentro de la congregación. ¿Sí? Una mujer que profesa piedad, cómo se debe de vestir, o sea, era poner un orden en toda la iglesia. Pero llegan algunas congregaciones excediéndose en los dos lados. Así que tenemos que tener cuidado de lo que leemos, cómo leemos, para poder enseñar también nosotros como pastores, como varones. Así que el silencio. La iglesia de Cristo, y lo voy a dar con versículos y con ejemplos, mis hermanos, la iglesia de Cristo no está pidiendo un silencio total en la mujer. No lo está pidiendo. La iglesia de Cristo no. Las congregaciones que son demasiado estrictas, que vienen del papado, ¿sí? Entonces ahí sí, la mujer tiene que estar callada. La mujer tiene que estar sometida, la mujer tiene que guardar silencio. Mas, sin embargo, en la iglesia de Cristo, Dios, no está pidiendo un silencio total. Porque así, si así fuera, entonces todo lo que la mujer habla sería tirado a la basura y no serviría y el hombre no le escucharía. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Sí? Pablo está diciendo que si la mujer quiere aprender, que sea en silencio y con toda sujeción.
O sea, primero vas a aprender, mujer, y después ya vas a poder hablar. No vas a hablar primero y después aprender. Por eso es que dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos en Éfeso y que llegaron todas las sacerdotisas y de pronto Pablo o Timoteo quieren hablar, bueno, hermanas, oigan, pero es que esto y que yo y que nosotros hacíamos sacrificios, hermanas, espérense, pero es que entonces ya no vamos a comer carne de puerco, espérense tantito, aprendan primero en silencio y con toda sujeción y ya después van a decidir. Vamos a suponer que estoy hablando de la vestimenta. Entonces no vamos a usar maquillaje, entonces no vamos a usar aretes, entonces ya no hay minifalda, entonces ya... Aprendan primero en silencio y con toda sujeción y ya después van a ver qué es lo que van a poder ejercer y qué es lo que no van a poder ejercer, qué es lo que sí van a poder hacer y qué es lo que no van a poder hacer. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no sé por qué tanta controversia si está bien claro el versículo. La mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Pablo estaba diciendo eso. ¿Y por qué estoy hablando que la iglesia de Cristo no está hablando de un silencio total? Porque nosotros vemos a través de todas las escrituras que la mujer enseña. ¿Sí? ¿Recuerdan a Timoteo? ¿Sí? La mujer canta. Recuerdan a María que cantó. La mujer profetiza. Dice la palabra de Dios que hay mujeres que profetizan, ¿sí? La mujer ora, ¿sí? La mujer tiene muchas actividades en la iglesia. Así que sería ilógico que Pablo estuviera hablando de un silencio total. No estaba hablando de un silencio total, pero esto lo vamos a ver más adelante acerca del silencio. ¿Cómo y cuándo debe de guardar silencio? Eso lo vamos a ver en el versículo 12. Pero ahorita yo a lo que quiero es que vayamos a las mismas escrituras a donde vamos a ver dos tipos de mujeres que hablaron. ¿Sí? No estoy hablando de dos mujeres que hablaron, sino de dos tipos de mujeres que hablaron. ¿Sí? Porque hay dos tipos de mujeres que hablan. ¿Sí? Hay unas mujeres que son, ¿qué? Sabias. Y otras mujeres que son, ¿qué? Necias, ¿sí? Pero hablaron. Y las dos hablan. ¿Sí? Mujeres de la Biblia que hablaron al hombre. ¿Sí? Porque acuérdense que dice más adelante, no permito que la mujer ejerza poder en el hombre. ¿Sí? Pero más sin embargo, vemos en las escrituras que hay mujeres que hablaron al hombre, pero hablaron con sabiduría. ¿Y saben qué sucedió? Que Dios se enojó y le dijo, cállate y no hables. No, el mismo Dios lo permitió. Y el mismo Dios en algunos casos, él mismo avaló lo que dijo la mujer al hombre. ¿Sí? Si fuera algo contrario, entonces Dios mismo hubiera dicho, no le hagas caso, está loca. O no le hagas caso, no, ella no puede hablar. ¿Sí? Mas sin embargo, el mismo Dios avaló lo que la mujer dijo. Génesis capítulo 21, versículo 12. Subrayé las palabras que son importantes para esta enseñanza. Génesis 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham. ¿Quién le dijo? Dios. ¿A quién? ¿A un hombre o a una mujer? A Abraham, a un hombre. Dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Y luego escuchen lo que le dice Dios a Abraham. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿En qué? En todo lo que te dijere Sara. Si fuera de que la mujer debe de guardar silencio, hasta ahí vamos a dejarle. Si fuera que la mujer guardara silencio, ahí Dios le hubiera dicho, no le hagas caso a Sara. Yo te digo que hagas esto y esto y esto y esto, pero Sara no tiene potestad de hablar. ¿Sí? Así hubiera sido. Mas sin embargo, Dios le dice, en todo lo que te diga tu mujer, tu esposa, una mujer, ¿sí? Oye su voz. Una mujer le habló a Abraham y todavía le dice, no te parezca grave. ¿Era descabellado lo que le estaba pidiendo Sara a Abraham? Sí. Que despidiera a la sierva y a Ismael, que los corriera.
que se fueran de la casa, de la cobertura de donde estaba Abraham, que se fueran a buscar a ver dónde vida. Era lógico que si hubiera sido lo que estábamos leyendo, de que la mujer debe de guardar silencio, era lógico que Abraham hubiera dicho, tú no tienes potestad, tú te callas, tú te sientas, guarda silencio y sujétate. Mas sin embargo Dios le dijo, espérate Abraham, escucha a tu mujer. Era una mujer que sabia, le habló con sabiduría y Dios avaló lo que dijo esa mujer sabia. ¿Sí? Ahora vamos, mis hermanos, con Esther, porque a Sara le habló al esposo. Sara le habló al esposo, total, pues entre esposos podemos hablar y podemos discutir y yo te puedo decir lo que hagas y a lo mejor somos esposos y hay más confianza. Pero aquí vamos al libro de Esther capítulo 7, versículo 3. Aquí sí, también era esposa, pero no era cualquier esposa y no era cualquier hombre. Esther capítulo 7, versículo 3. Dice, entonces, ¿ya lo tienen? Esther está entre Génesis y Apocalipsis. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y al rey place, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por mi demanda. Si se dan cuenta, había un decreto que el rey, bueno, quienes conocen el libro de Esther, el decreto era que el rey no permitía que nadie le interrumpiera, ni la esposa siquiera. Y si alguien interrumpía al rey cuando estaba en su reunión, la mandaban a matar. Y Esther sabía, pero ella dijo, si para esta hora he llegado, pues no importa, si he de perder mi vida, no importa. Y se atrevió a entrar delante del rey. Ahí no estaba fungiendo como esposo, porque incluso le habló de usted, estaba fungiendo como rey. Y más sin embargo Esther se atrevió a entrar delante del rey, ¿sí? Y la reina Esther sabía que podía perecer, si he de perecer que perezca, lo dijo ella misma. Mas sin embargo, Dios avaló ese tiempo de la reina Esther para que pudiera ejercer, si ustedes lo llaman de esta manera, ejercer autoridad delante del rey. ¿Sí? Pero ¿por qué le permitió ejercer cierta autoridad? ¿O por qué le permitió Dios hablarle al rey en un momento que no debía haber hablado? Porque la mujer fue sabia. Porque la mujer estaba esperando que fuera redimido el pueblo de Israel. ¿O fue? Algo con sabiduría. Si nosotros, bueno, más bien si ustedes como mujeres son sabias, saben aprender a guardar silencio cuando deben de guardar silencio, a estar sujetas cuando deben de estar sujetas, a hablar cuando les es permitido hablar, van a ser avaladas por Dios. Amén, amén, amén. Van a ser avaladas por Dios. Pero si ustedes quieren agredir o quieren entorpecer la enseñanza o quieren hablar y hablar y hablar para sentirse más que el hombre, lo único que va a suceder es que Dios no va a avalar lo que ustedes hagan. ¿Sí? Entonces ustedes pueden enseñar, pueden profetizar, pueden hablar, pero va a ser con toda sujeción. ¿Sí? Entonces, primero tienen que aprender cómo puedo hablar para después poder hablar. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí a Sara, le habló a su esposo y Dios le dijo que oyera la voz de la esposa. Esther le habla al rey y más sin embargo Dios permite que Esther viviera, porque de acuerdo al decreto Esther no podía vivir, Esther iba a morir, de acuerdo al decreto. Mas sin embargo, aquí vemos la misericordia de Dios, no la misericordia del rey, sino la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver, eso es del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 28. Juan 28. No voy a hablar de que Jesús habló con una mujer, porque aquí el tema es que la mujer habla a los hombres. ¿Sí? Porque según está prohibidísimo que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Capítulo 4, versículo 28. Dice entonces de esta manera:
Dice de esta manera: entonces la mujer, ¿quién es la mujer? La samaritana, ¿verdad? Dejó su cántaro. ¿Después de qué dejó su cántaro? Después de haber hablado con Jesús. Después de que Jesús le dijo algunas cosas que ella se dio cuenta que él era el Mesías, ¿sí? Dice, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, ¿a quién? Y los hombres le dijeron, cállate. No está permitido que ejerzas poder. No está permitido que nos hables. Cállate, mujer. Tú eres samaritana, tú eres mujer y tú debes de estar sujeta. ¿Sí le dijeron así los hombres? No, dice que ella dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué hicieron los hombres? La obedecieron. Obedecieron a la mujer. Le hicieron caso a la mujer. Dice que salieron los hombres de la ciudad y vinieron a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la mujer sabia puede ser usada por el Señor? Amén. Los hombres la escucharon. Los hombres escucharon y fueron a Cristo. Le hicieron caso. No la apedrearon. No le dijeron cállate. No le dijeron debes de estar sujeta. Tú no debes de ejercer autoridad sobre nosotros. Es que eran inconversos, pero eran hombres. Pero es que ella no estaba predicando, sí, les estaba evangelizando, les estaba predicando el evangelio. Testimonio. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿O en qué momento va a ser? ¿Cuándo sí, cuándo no? Eso lo vamos a ir aprendiendo. Pero de que tienes que aprender que sí puedes ejercer cierta actividad como mujer, sí, pero tienes que tener cuidado que lo hagas avalado por Dios. ¿Sí? El ser pastora no es avalado por Dios. El permanecer en un púlpito predicándole al hombre ejerciendo autoridad no está permitido por Dios. ¿Sí? ¿Y esto es para qué? Para aquellas mujeres que dicen, es que yo sí puedo ser pastora. No puede ser pastora porque no es avalado por Dios. Es que mi pastora, no, porque eso no es avalado por Dios. ¿Sí? Así que la hermana Vero no puede ser tu pastora. Es la hermana Vero. ¿Sí? Bueno, ok. Ella ya aprendió y en silencio y con toda sujeción. ¿Sí? Vamos a ver otra mujer también del Antiguo Testamento. Ya, de verdad, creo que con lo que llevo, pero bueno, vamos a seguirle. Josué, capítulo 2, versículo 12 al 14. Josué. Aquí vemos a una mujer de lo peor. Josué 2, 12 al 14. Una mujer de lo peor ante unos hijos de Dios. Una mujer inconversa ante la tribu o el pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? O sea, para que no vayan a decir por ahí, es que, bueno, pues era una pastora, o era la esposa del pastor, o era la esposa del rey, o era alguien que recién convertido. No, esta mujer no era convertida. ¿Y era qué? Prostituta. Dice así, Rahab, la conocen todos ustedes, ¿sí? Bueno, eso creo. Dice, os ruego pues ahora, ¿quién está hablando ahí? Rahab, la mujer, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los espías, los israelitas, los hombres del pueblo de Dios, ¿sí? Así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos, ¿qué le respondieron? Cállate, eres una prostituta, tú no puedes ejercer poder porque somos el pueblo de Dios, porque somos los elegidos de Dios, somos Israel. ¿Sí le dijeron así? No, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Les hizo jurar y ellos juraron. Una mujer de la calle,
una mujer inconversa les pidió algo y ellos estuvieron dispuestos. Así que no podemos hablar ni de la mujer de afuera ni de la mujer de adentro, ¿sí? De que debe de guardar silencio, sino debe de aprender. Esta mujer aprendió y supo lo que pidió, y Dios lo avaló. Y podríamos ver a Débora con Barak. ¿Sí se acuerdan de Débora con Barak? Barak no quería ir, Débora le dijo, es que tienes que ir, Dios quiere. ¿Ella era qué? Profetisa. ¿Sí? Y le dijo, tienes que ir a defender el pueblo de Israel. No, yo no voy si tú no vas conmigo. Barak le hubiera dicho, tú eres mujer, tú no puedes ir conmigo, voy a buscar hombres valientes. No, él la reconoció como una mujer valiente y le dijo, si no vas conmigo, yo no voy. Y le dice ella, ok, voy a ir contigo, pero no va a ser tuya la gloria. Se va a saber que hubo mujer contigo, ¿sí? Que Dios te dio a ti la victoria, pero hubo una mujer contigo. Eso está en la historia, está en la Biblia, mis hermanos, está en las Escrituras. O sea, no podemos decir, eso fue algo nada más esporádico. Estamos viendo tanto y tanto de cómo mujeres hablaron con hombres y más sin embargo Dios lo avaló. Gloria a Dios. ¿Sí? Bien, entonces, podemos irnos todavía con María y con José, como María habló con José y José estuvo yendo con él, ¿sí? Vemos a Marta y María hablando con Jesús, ¿hablando con quién? Con un hombre. Amén. Y entonces, Marta y María hablaron con nuestro Señor Jesucristo. Así. María de Magdala habló con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera con esa enseñanza de que la mujer guarde silencio, las hubiera callado, no les hubiera permitido hablar, ni siquiera les hubiera permitido que lo siguieran, porque iban a estar hablando con él, ¿sí? Y con los apóstoles. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí les permitió que hablaran con él. ¿Sí? Incluso Marta, un poco más atrevida, llegó a decirle, Señor, ¿qué no ves a María? Casi regañando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Señor, dile a María que me ayude, nada más está ahí sentada y yo estoy trabajando, haciendo de comer, barriendo y todo, haz algo, Señor. Imagínense, ¿no? Si hubiera levantado nuestro Señor Jesucristo, cállate, tú no tienes derecho a hablar porque eres mujer. Y menos que me hables de esa manera. Mas, sin embargo, Marta habló. María habló. Loida, ¿sí? La abuela Loida y su hija enseñaron a Timoteo. Así es, amén. Timoteo ya más grandecito le hubiera dicho, mira mamá y abuela, cállense porque ustedes no tienen derecho a hablar. Ustedes deben de callarse y guardar silencio. Deben de estar sujetas y no me deben de enseñar nada. No. Pablo mismo dijo, qué bueno que te enseñaron. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que te hablaron, Timoteo, porque gracias a eso has conocido las Escrituras desde pequeño. Amén. ¿Sí? Entonces habría mucha controversia, mis hermanos, si nos ponemos a hablar de que la mujer debe de guardar silencio. Y también habría mucha controversia si hablamos de que las mujeres pueden ser pastoras. Entonces por eso es que tenemos que llegar al nivel que Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo, qué es lo que nuestro Dios permite y qué es lo que no permite? Y por eso es que también después en el capítulo 3 vamos a ver cómo nos empieza a hablar Pablo a Timoteo acerca de los requisitos para ser un obispo. ¿Sí? Dice obispo. Y bueno, eso lo vamos a ver después. Cómo tiene que ser hombre, no puede ser mujer. ¿Sí? Pero vamos a ver, ahora vamos a continuar con las mujeres que hablaron sin sabiduría. ¿Sí? Acuérdense que hablamos de que hay mujeres sabias y mujeres ¿qué? Necias. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquellas mujeres las cuales Dios no avaló. ¿Sí? Pero no fue porque hablaron, sino porque hablaron sin sabiduría. ¿Sí? Porque no hablaron conforme a Dios. ¿Sí? Así que vamos a ver.
Las mujeres no siempre saben guardar silencio, ¿sí? Eso definitivamente, no saben siempre guardar silencio. Hay veces que hablan cuando no deben de hablar. Y hay veces que guardan silencio cuando no deben de guardar silencio, ¿sí? O hablan en el momento menos preciso, ¿sí? Hablan y, ay, mujer, ya regaste todo. Bueno, ya ni modo, ¿sí? Y vamos a ver mujeres que hablaron sin sabiduría y que Dios no avaló. Números capítulo 12, versículo 1. Volvemos otra vez con el Antiguo Testamento. Números 12:1. María, y aquí que agarra otro que también estaba sin sabiduría, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, porque él había tomado mujer cusita, ¿sí? Sí se dan cuenta que aquí María habló imprudentemente. María habló sin sabiduría, habló en contra de un escogido de Dios, pero sin sabiduría. Hace rato vimos a Rahab que habló con unos escogidos de Dios, pero con sabiduría, y Dios lo avaló. Pero aquí ahora vemos al contrario, una mujer que habló sin sabiduría en contra de Moisés, en contra del escogido de Dios, y Dios mismo le mandó lepra a María. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no habló con sabiduría, no fue avalada por Dios. Entonces ahí María sí debió haber, ¿qué? Guardado silencio. Ahí sí debió haber guardado silencio. No debió haber dicho nada, hubiera dejado que Dios les diera la respuesta por qué permitió que se casó con una mujer cusita. Cusita quiere decir que no era israelita, que no era del pueblo de Dios, que era de otra región, ¿sí? Pero ellos murmuraron contra Dios. María murmuró, contra Dios y contra Moisés, murmuró contra Moisés y Dios le mandó lepra, ¿sí? Así que vemos a una mujer imprudente, una mujer necia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Primera de Reyes, 19, 1 y 2. Me van a tener que permitir, me voy a rebasar el tiempo porque quiero terminar estas dos comparaciones, ¿sí? Acab, dice en el versículo 1, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, el marido le fue y le dijo a la mujer, amor, pasó esto, ¿sí? Todavía fue a lloriquear. Dice, y entonces Jezabel, la mujer mandona, la mujer poderosa, la mujer que puede hacer lo que quiere, la mujer que dice aquí mis chicharrones truenan, la mujer que manda en casa, que gobierna, dice, entonces Jezabel envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo te he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estamos viendo aquí? A una mujer ejerciendo autoridad, ejerciendo poder, pero fuera de la cobertura de Dios. ¿Y qué aprendimos en esto? Que Jezabel fue castigada. Así es. Jezabel, su cuerpo fue comido por los perros y aún los perros lamían la sangre de Jezabel. Así es. ¿Sí? Se quiso sentir más que el hombre, más que Acab, era el rey Acab, la mujer Jezabel, en lugar de estar sujeta y aprender en silencio y aprender con toda sujeción y hablar lo que era correcto, habló en contra de un profeta de Dios. Habló cosas que no debía haber hablado una mujer. Por eso es importante, mujeres hermanas, que ustedes tienen que aprender cómo debe de comportarse una mujer cristiana. Amén. Una mujer hija de Dios. ¿Qué tengo permitido y qué no tengo permitido? ¿Puedo hablar? Sí, puedes hablar, porque si no Dios te hubiera hecho muda. Mas sin embargo Dios te dio voz.
pero tienes que tener sabiduría. Así es. ¿Sí? Amén. Tienes que saber cuándo puedes hablar. Y aquí Jezabel habló en contra de Elías, pasó por alto la autoridad del esposo, ¿sí? Se quiso sentir ella la reina, se quiso sentir la poderosa, y lo único que logró fue que Dios tratara con ella. Así es. Si tú no tienes la sabiduría, si no eres la mujer que Dios quiere que tú seas, puede Dios tratar contigo. Así es. Amén. ¿Sí? Así que tienes que ser sabia para hablar. Independientemente si tu marido es inconverso, independientemente si tu marido es el pastor, independientemente si tu marido es el diácono, independientemente de lo que sea tu marido, ¿sí? Es hombre. Así es. Amén. Y Dios puso reglas para el hombre y la mujer. Amén. ¿Sí? Así que sé sabia antes de hablar. Segunda de Samuel. Otra contra el rey. Ahora fue en contra del rey. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. De verdad, mis hermanos, yo no quisiera ir a los versículos y todo, pero es importante que quede confirmado qué puedo y qué no puedo hacer como mujer, o qué pueden o no pueden hacer como mujeres, ¿sí? Porque si ustedes nada más oyen que yo predico y les comento, podrían decir, bueno, esa es la perspectiva del pastor, pero ya cuando lo vemos escrituralmente, vemos cómo Dios nos va avalando y confirmando lo que puede hacer y no puede hacer la mujer. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le ¿qué? Menospreció en su corazón. Aquí estamos viendo otra mujer, hasta ahí, otra mujer no sabia, otra mujer necia, otra mujer que menospreció, no observó lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el rey David está haciendo esto? Porque está gozoso. Otras que dicen, es que en la congregación no debes de danzar, solo fuera de. Pero si yo estoy gozoso, yo no puedo decir, alabaré, alabaré. No, yo voy a decir, alabaré, alabaré, y voy a cantar con gozo. Y es lo que pasó aquí. Como el rey haciendo el ridículo según ella. ¿Sí? Como el rey comportándose de esta manera. ¿Y qué le dijo David? Si por causa de Jehová, para tus ojos soy vil, me voy a hacer más vil todavía. ¿Sí? Y Mical tuvo sus consecuencias. Dios la hizo estéril. Y murió estéril y no pudo darle hijos a David. ¿Por qué? Por menospreciar al rey. Por menospreciar al rey. ¿Sí? Y volvemos con lo de Esther, independientemente de que era su esposo, era el rey. ¿Sí? Entonces, mis hermanas, mujeres, deben de tener cuidado, deben de tener de sabiduría, tienen que guardar silencio antes de hablar. A ver, yo tengo que hablar con mi marido. Voy a respirar, voy a preguntarle a Dios, voy a decirle a Dios que me enseñe cómo hablar con mi esposo. ¿Qué le tengo que decir a mi esposo? ¿Cómo debo de hablarle a mis hijos? O sea, tengo que aprender. ¿Cómo vas a aprender? En silencio, mujer. Es que en mi pueblo no es así. Es que con mis padres no es así. Es que en mi congregación no es así. Independientemente de donde lo hayas aprendido. Lo importante es que lo aprendas en las escrituras. ¿Qué dice Dios? Por eso es que cuando llega alguien, oiga pastor, ¿usted qué piensa? No, yo no pienso nada. Y lo que pienso, lo pienso mal. Mejor vamos a ver qué dice la escritura. De verdad. O sea, yo no voy a hablar de lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo me imagino. ¿Qué dice la escritura? Y la escritura me está enseñando que las mujeres pueden hablar, pero que también hay mujeres sabias y hay mujeres necias. Hay mujeres prudentes e imprudentes. Hay mujeres que van a ser avaladas por Dios y mujeres que van a ser tratadas con mano dura por Dios. Así que tienen que tener cuidado. Job capítulo 2, versículo 9, esta la conocemos todos. Una mujer que como fatua.
Job capítulo 2, versículo 9. Dios no avaló a esta mujer. No, sí, Dios sí. La preservó por misericordia. ¿Sí? Dijo Dios, bueno, te la voy a guardar, Job, pero al final ella va a estar contigo. 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿a quién? A Job. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Sí se acuerdan todo lo que había pasado con Job, verdad? Todos sus hijos habían muerto, los animales, las casas, incendios, los enemigos habían llegado a destruir y todo. Y Job seguía amando al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor, glorificando al Señor. Y le dice a la mujer, ¿aún retienes ese amor por Dios? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Y qué se voltea y le dice? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, mis hermanas, que una mujer se atreva a decir eso. Maldice a tu Dios y muérete. Yo quiero aumentarle a tu Dios porque ella conocía el caminar de Job. Vivió con Job y mientras tenían poder, mientras tenían a los hijos, les aseguro que la mujer estaba bien feliz. Bien feliz con Job. Ay, ese es mi marido que ama a Jehová. Y yo estoy aquí contigo, marido. Pero en cuanto empezó a ver cómo iban decayendo y decayendo, maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Aquí cuando dice cualquiera de las mujeres fatuas, está dando a entender que la mujer aparentaba ser cristiana. Aparentaba ser cristiana, aparentaba ser amadora de Jehová. Pero ya cuando vio la de a de veras, ya dijo, no, ya con tu Dios nada. Mejor maldice a tu Dios y muérete. Y le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con los labios. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo Job le está diciendo, cuando teníamos dinero, alababas a Jehová, amabas a Jehová, pero ahora que ya no tenemos dinero, ahora sí maldice a Dios y muérete. Ten cuidado, mujer, porque nada más cuando son, ahora sí que las vacas gordas vamos a alabar a Jehová y cuando sean vacas flacas, no. Job permaneció en su integridad. La mujer mostró que no era una mujer de Dios. Por eso, mujeres, tienen que tener mucho cuidado cuando hablan. Hablen con sabiduría. Y podríamos hablar también a Dalila con Sansón, cómo lo hizo que cayera al grado de que Dios le dio la espalda a Sansón. Y él terminó muerto. La mujer que le mintió a Salomón, no sé si recuerdan ustedes, que dijo, es que ese era mi hijo, el de ella ya está muerto, pártelo a la mitad. ¿Sí? O sea, con su misma boca Dios trató con ella. Y le dijo, tú no eres la madre de ese bebé. ¿Sí? La mujer que le mintió. Gomer, ¿sí recuerdan a Gomer? La mujer de Joel, que estuvo engañando a Joel, que la enseñanza viene ¿con quién? Con nosotros, el pueblo de Dios, que decimos amar a Dios y estamos amando a otros dioses. Así que tengamos cuidado. Los hijos de Dios amamos únicamente al Dios verdadero. Amén. Únicamente al Dios verdadero. Así que ya entendemos, mis hermanos, que la mujer puede hablar, sí, pero primero tiene que ¿qué? Aprender. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dentro de 8 días, dentro de 15 días, si Dios lo permite, voy a hablar de la sujeción, mis hermanos. Voy a hablar acerca de qué es la sujeción, aunque no lo habla en este versículo, que quede bien claro, este versículo no está hablando de la sujeción de la mujer, está hablando de la sujeción para aprender cómo debe de ser una mujer. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la sujeción de la mujer y otra cosa es la sujeción de la mujer para aprender cómo debe de ser una mujer en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Muy diferentes. Pero antes de, yo quiero dar una aclaración y ya para terminar, mis hermanos, para irnos a la conclusión.
Muchas personas andan diciendo que Jesucristo vino a darle a la mujer ¿cómo le llaman? A dignificar a la mujer. Si ustedes se dieron cuenta, Dios dignificó a la mujer. Dios dignificó a la mujer desde el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Dios ha dignificado a la mujer desde que hizo las Escrituras. Gloria a Dios. Dios ha dignificado a la mujer desde que creó a Adán y a Eva y a todas las demás. El problema fueron los religiosos. El problema fueron los sacerdotes. El problema fueron las religiones que han torcido la enseñanza de Dios. De Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a corregir lo que el pueblo estaba llevando torcido. Y esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, también a corregir lo que está siendo mal enseñado. Nosotros como iglesia tenemos que enseñar a la gente lo que Dios quiere, no lo que nos han enseñado nuestros antepasados. Llámense cristianos, testigos de Jehová, mormones, católicos, inconversos, ateos, lo que sea. Si llegamos a Cristo, si Él nos llamó, tenemos que aprender las nuevas reglas de este mundo celestial. Amén, amén. ¿Sí? Y Dios siempre ha dignificado a la mujer. Vimos a Rahab, vimos a Esther, vimos a Sara, vimos mujeres que Dios avaló, que Dios permitió que hablaran, que estuvieron junto con sus maridos, que les dio hijos después de que estaban, ¿cómo se llama? Estériles, ¿sí? Mas sin embargo Dios dignificó. Cristo viene y les dice, hombres se han equivocado, han errado las Escrituras, ¿sí? Pero yo vengo a poner orden. Y por eso es que muchas mujeres seguían a Jesús. No porque Jesús vino a dignificarlas, sino porque Jesús vino a poner el orden que Dios ya había puesto desde el Antiguo Testamento. Y eso es importante que lo entiendan, mis hermanos. Por eso es que la mujer que conoce verdaderamente a Dios, que ha sido elegida por Dios, se rinde a Cristo totalmente. Amén. Está dispuesta a que Cristo la gobierne. Amén. Está dispuesta a obedecer a Cristo. Está obedeciendo la palabra de Dios y no al hombre. Amén. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de cuando llegamos a la iglesia verdadera, mis hermanos. Somos guiados por la verdad y no por el hombre. Amén. Somos guiados por la palabra y no por el pastor. Somos guiados por lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que le repatea a todos los de allá afuera. Ay, es que tú estás trayendo nueva enseñanza. No, no estoy trayendo nueva enseñanza. Y así le dijeron a Jesús. No sé si recuerden que decían, ¿qué nueva doctrina trae que con tanta autoridad habla? Pues es con la autoridad que Dios nos da, mis hermanos. ¿Sí? No es nueva doctrina, es la palabra de Dios, es la doctrina de Dios, son las Escrituras verdaderas. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A escudriñar las Escrituras. Aprender a escudriñar las Escrituras, no para buscar la vida eterna, sino para buscar cómo debe de comportarse la iglesia de Cristo. Rindámonos a Cristo nuestro Señor.